Corea del Sur es uno de los países con mayor influencia en la cultura popular hoy en día. El desarrollo de su industria audiovisual ha impactado tanto que incluso se ha creado una cultura detrás de ella. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la música surcoreana, una industria multimillonaria que ha conquistado al mundo entero. Hablemos del K-pop en México. Hoy en día, el término K-pop es muy recurrente en las redes sociales e incluso los medios de comunicación tradicionales ya hablan de este tema. K-pop. La industria del K-pop se refiere a aquella de la música pop surcoreana, basada en un sistema de idols. Los idols son personas que debutan con una agrupación o como solistas, y han atravesado un riguroso entrenamiento en disciplinas como el canto, baile, modelaje, actuación y composición, solo por mencionar algunas. Actualmente, esta industria aporta aproximadamente $9.500 millones a la economía surcoreana. La llegada del K-pop a México sucedió en el año 2009, con la presentación de Wonder Girls como teloneras en el concierto de los Jonas Brothers en Monterrey. 3 años después, llegó al país Xia Junsu, cantante, bailarín, compositor, modelo y actor de teatro musical. A partir de entonces, México se convirtió en un destino obligado en Latinoamérica para los tours de artistas coreanos. El año 2019 fue el más prolífico, con 14 artistas y grupos surcoreanos invitados. Entre el año 2012 y 2020, se habían celebrado 62 conciertos de K-pop en México. Por nuestras tierras han pasado grandes talentos como Yuki's, SHINee, BTS, Super Junior, EXO, Eric Nam, Sunmi, GOT7, Twice, Seventeen y NCT 127, solo por mencionar algunos. Lentamente, los países están reintegrando los conciertos a sus agendas culturales. Y México no se queda atrás. En lo que va del año, se confirmó la llegada de KART, Idol, LOONA, Dreamcatcher y Kim Woo-jin, trayéndonos un pedacito de Corea hasta México. El público mexicano se encontraba tan ansioso de vivir los conciertos de sus artistas de K-pop favoritos que la venta de boletos para estos espectáculos fue un éxito. Para artistas como Dreamcatcher, los boletos se agotaron en menos de 15 minutos, y para los artistas independientes como DPR, se agotaron en menos de 5 minutos. Y es que las y los fans mexicanos siempre hemos sido grandes apasionados del género, cosa que se ve reflejada en los sold outs que logran los artistas cada vez que visitan el país. Todo este estadio, el Estadio Azteca, de azul zafiro, ellos son Super Junior. En el 2013, Super Junior abarrotó el Estadio Azteca al presentarse en un evento de una televisora mexicana, dando un show para más de 70,000 fans. Una cifra que aún no ha sido superada. Este éxito no es gratuito, y es que, de acuerdo con la cuenta Twitter Data, las conversaciones respecto a K-pop han crecido exponencialmente desde el 2010, siendo México uno de los primeros países en hablar del tema. Asimismo, se menciona a México como el segundo mercado latinoamericano más importante en este rubro, seguido de Argentina y superado solamente por Brasil, además de que se encuentra dentro del top 10 de mercados globales. Es claro el amor que los idols tienen por México. También han sido diversas las ocasiones en que cantantes de K-pop han declarado su admiración y agradecimiento por la pasión que entregan las y los fans mexicanos en cada concierto. 라는 거는 저희가 멕시코에 공연을 하러 갔었는데 그 이니어를 양쪽에 끼는데 그 팬분들의 그 응원이랑 함성 소리에 이걸 뚫고 들어와서 그 노랫소리가 안 들릴 정도로 진짜 뜨겁게 응원을 해주셨던 게 기억이 나요. 그래서 한번 꼭 다시 가고 싶었던 기억이 있습니다. Lo cierto es que el K-pop es una fuerza invisible que nos une y rompe las barreras del idioma y la geografía. Para muchos y muchas, esta música es un faro de esperanza, de autodescubrimiento y la creencia de que todo puede mejorar.
Los conciertos de K-pop siempre serán una forma especial de vivir un pequeño pedazo de Corea desde nuestros países. Una manera más de conectar nuestros mundos que parecieran tan alejados, pero en realidad están más unidos que nunca.